tardes. El día de hoy en esta sesión vamos a ver las cuotas obrero patronal y como primer rama vamos a saber el seguro de enfermedad y maternidad. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, el trabajador, nombre del trabajador, claro está, el número de seguridad social, el salario base de cotización. En este caso puse un salario mínimo que es de 2019, que es de 102.68, y su salario base de cotización es 107.32. En clases anteriores ya hemos visto cómo se calcula el salario base de cotización. Necesitamos una base para poder calcular las cuotas que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi base? Mi base es el salario base de cotización por los días cotizados. En este caso, yo tomé el mes de diciembre de 2019, por lo tanto son 31 días por salario base de cotización, me da un salario base de cotización mensual por 3.236.96. También hay que mencionar la UMA en el 2019, fue de 84.49. Vamos a empezar con necesitamos pagar. La ley nos dice en el artículo 106, fracción 1, nos dice que se debe pagar una cuota fija. Esta cuota fija la va a pagar el patrón y es un 20.4%. ¿Cómo voy a emitir esta cuota fija? Mi base va a ser la UMA. La UMA, recuerden que es 84.49, por 31 días me da, por 31 por 20.4% me da 534.31. Posteriormente también prestaciones en dinero la paga el patrón y el trabajador. El patrón un 70% sobre el 1% y el obrero el 25% sobre el 1%. ¿En dónde se fundamenta esto? En el artículo 107, fracción 1 y 3. ¿Cuál es mi base para poder calcular? Mi base va a ser mi salario base de cotización mensual, que ya lo sacamos aquí. Recuerden que lo sacamos 107.32, salario base de cotización, por los días cotizados me da el salario base de cotización mensual, que son 3.236, por el 1% me dan 33.27 pesos. A estos 33.27 pesos yo le tengo que calcular el 70%, me dan 23.29. A estos 33.27 debo calcular el 25% y me da 8.32. ¿Vale? Seguimos también en este seguro de enfermedad y maternidad. En el artículo 25 nos dice que se debe de pagar otra cuota que es patronal y obrero para gastos médicos y pensionados. En este caso, ¿cuál va a ser mi base? Nuevamente el salario base de cotización mensual por 1.05% y me va a dar 34.93. Y en la obrera lo mismo, mi base va a ser 3.236, que es el salario base de cotización mensual por 0.375%, lo cual me da 12.48. Esto está fundamentado en el artículo 25. Quiero hacer o recalcar que estas cuotas del obrero van a tener que coincidir con, recuerden que ya vimos el cálculo de nómina, cómo se le retenía al trabajador en IMSS, y entonces esto va a tener que coincidir con nuestra retención mensual de IMSS para el trabajador. Seguimos con el seguro de riesgo de trabajo, invalidez y vida y guardería. Va a ser el mismo o similar el procedimiento, donde en el riesgo de trabajo, esta es en especie y en dinero,
esta prima, o en este ejemplo puse el 5%. ¿Sobre qué base? Sobre la base de salario, base de cotización mensual, por el 0.5% me da 16.63 pesos. Esto de acuerdo al artículo 71 de la ley del IMSS y del artículo 196 de la ley del IMSS. Aquí cabe hacer mención que cuando se inscriben los patrones por primera vez ante el IMSS o al cambiar de actividad deben de identificar la prima de riesgo en la cual deben de cotizar de acuerdo a la actividad o giro de la empresa. Establecido esto, la empresa cubrirá la prima media en la clase que le corresponda conforme al reglamento y cotizará con esta durante el primer ejercicio de actividades y deberá revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y plazo que señale el reglamento del Seguro Social. En este caso, pues aquí puede variar por empresa. Y el seguro de invalidez y vida es en dinero. El patrón paga el 1.75%, el obrero o trabajador el 0.625%. Esto de acuerdo o fundamentado en el artículo 147 de la Ley del Seguro Social. Su base es el salario base de cotización, respectivamente 1.75 para el patrón y 0.625 para el trabajador, obteniendo para el patrón 58.22 y para el trabajador 20.79. En el seguro de guarderías y prestación social es en especie y el patrón debe pagar el 1%. Esto de acuerdo al artículo 211 de la Ley del Seguro Social, y su base es salario base de cotización por el 1%, tenemos 33.27. Por lo cual, al sumar estas cantidades y el seguro anterior que vimos, nos va a dar 742.25. Seguimos con la segunda parte, el mismo trabajador, salario mínimo, salario base de cotización, 61 días, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el periodo diciembre 2019, por lo tanto, noviembre y diciembre, noviembre 30, diciembre 31, 61 en total. Salario base de cotización bimestral, 6.546.59. Y vamos a ver el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El de retiro lo paga el patrón un 2%, este es en dinero, la prestación, y lo fundamenta el artículo 168, fracción 1 de la Ley del Seguro Social. Su base es el salario base de cotización por 2%, obtenemos 130.93. Posteriormente, cesantía y vejez es en dinero y en especie. El patrón aporta 3.150%, el trabajador 1.125%. Esto está fundamentado en el artículo 168, fracción 2. Y su base, salario base de cotización, por 3.150%. Nos da 206.22, al igual la base, salario base de cotización por 1.25 para trabajador y me da 73.65. En Infonavit tenemos que el artículo 129, fracción 2 de la Ley del Infonavit nos dice que el patrón paga 5%, ¿sobre qué? Sobre la misma base de salario base de cotización por 5%. Y bueno, al final, como aquí observamos, tenemos la amortización de un trabajador. ¿A qué se refiere esto? Si el trabajador solicitara un crédito para obtener una casa, entonces el patrón va a ser el intermediario, el cual va a retener y va a enterar a Infonavit. Y por último,
Al final nos da un total, allá lo tenemos, de 1,238.13 pesos. Gracias.